Y la verdad es que eso sí es bastante cuestionable. Aquí, efectivamente, para lo que es una tarea intelectual, la edad tope que se ha puesto, pienso que sí, que es efectivamente es correcto. Nosotros Eh, pueden reflexionar sobre sus experiencias, claro, claro. producir algunos textos reflexivos. Sí, pueden ser asesores incluso hasta de alguna que otra gran oficina Sí, de sí, abogados del mismo sí, estado. pero que fíjate, yo creo que eso ha faltado, o sea, nosotros vemos las cosas, hay situaciones y fallos, por ejemplo en materia electoral, que a mí siempre es una materia que a mí me ha llamado la atención, para citarte un caso. Ujú. Aquí se produjo, por ejemplo, lo que se llamó en 1978 un fallo histórico, que más bien era un fallo histérico, producto de las histerias y de las facciones partidarias. Cuando un tribunal y en un sistema jurídico sano se produce un fallo que, que rompe los esquemas de la tradición o los reafirma y se constituye en un referente, ese fallo es objeto de análisis, de estudio, de ponderaciones, de ver en qué medida se desvincula de una cultura jurídica, en qué medida establece nuevos modelos, todo ese tipo de cosas que aquí pasan como quien ve llover, porque a veces las cosas se han producido ciertamente como, como jugadas de tahúres, o un asunto para salir del paso. Entonces, yo creo que esos jueces que ya estamos en otra dimensión, ojalá puedan hacer eso, de que un fallo determinado puedan estrenar las posibilidades de construir tesis, porque a los 75 años, un hombre o una mujer que ha tenido grandes responsabilidades en el sistema judicial de su país, si es una persona que ha estudiado, que tiene visión y desea aportar, tendrá mucho que decirle a las nuevas generaciones. Efectivamente. Bueno, hay unos cambios, Danilo, que todavía que tienen ya más que ver con el aspecto electoral, que pienso que pudiera ser tema de otro Ujú. programa, Sí, eh, que estemos también, como prometimos al amigo Belarminio Ramírez, precisamente continuar el tema de la nueva constitución en lo que tiene que ver con los aspectos de los partidos políticos y las elecciones, los mecanismos nuevos que se crean. Pero hay también muchas disposiciones en esta constitución, hay cerca de transitorios. 20 disposiciones transitorias. Sí, sí. Una de ellas, la primera, habla de que el Consejo del Poder Judicial deberá crearse dentro de los 6 meses Sí. posteriores a la entrada en vigencia de la presente Constitución. Este fue un elemento que, aunque un poco precipitado, porque precisamente nuestros legisladores, parece que ellos mismos o alguien le dijo, les recordó esta disposición y entonces se cumplió con esa parte. Ujú. Se tomaron las previsiones que tenía que ver precisamente con el Consejo del Poder Judicial, ya está escogido. Pero bueno, hay otras que, aunque tienen plazo todavía más amplio, hasta de un año, vamos a estar viéndola un poquito más adelante. Hay que hacer de la política un ejercicio básico de la ciudadanía. La ciudadanía es el reconocimiento político de los derechos humanos. Bueno, otras de las disposiciones transitorias y Sí, de las nuevas instituciones. señalamos esa, como esta es una constitución con el mayor número de transitorios que tenga constitución alguna, y yo creo que se justificaba por los cambios radicales que en materia de nuestra tradición jurídico-política marcó la aprobación de esta constitución. Y bueno, la segunda de estas disposiciones transitorias habla sobre el Tribunal Constitucional. Precisamente sobre ese tribunal se da un plazo de 12 meses Mm. siguiente a la entrada en vigencia de la misma. Es decir, que hasta prácticamente enero del próximo año es un periodo en el cual deberá de escogerse, definirse, enmarcarse legalmente el Tribunal Tú Constitucional. sabes que a mí me ha preocupado porque
nosotros pegados a nuestro faccionalismo y a nuestras pobrezas en el debate, no se está discutiendo cuál debería ser los elementos que orienten ese tribunal constitucional, sino que tú oyes en los periódicos los laborantismos que supuestamente hacen, porque son atribuciones, de que mucha gente está haciendo tal o cual cosa porque aspira a ser escogido como juez. No, y ya se ha dicho por ahí incluso que ya de 9 que supuestamente van a ser, ya hay 5 que están definidos. Leí a alguien, a un abogado, hace unos días planteando haciendo esa afirmación, pero bueno. La tercera disposición también transitoria, la Suprema Corte de Justicia mantendrá lo que son las funciones atribuidas por la Constitución al Tribunal Constitucional y al Consejo del Poder Judicial hasta tanto se integren esas instancias. Sí, es decir, que mientras tanto la Suprema Corte va a mantener la función de ser, digamos, el garante de la constitucionalidad y la parte disciplinaria y administrativa de todo lo que es el Poder Judicial, que en esa parte administrativa y disciplinaria va a pasar al Consejo del Poder Judicial en este plazo de 12 meses. La quinta, hablamos de la cuarta, ¿verdad?, en términos de la característica o de la edad límite para los jueces de la Suprema Corte, pero la quinta establece el Consejo Superior del Ministerio Público. Desempeñará las funciones establecidas en la presente Constitución dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigencia de la misma. No estoy consciente, no estoy claro de que se haya constituido ya el Consejo Nacional del Ministerio Público. No. Se ha hablado, sí, de eso, pero no, creo que todavía no ha entrado, y mira que no ha sido definido. Tú que eres jurista, en términos del Ministerio Público se está entrando verdaderamente en una era de cambio, una nueva ola de cambios radicales, porque el Ministerio Público, que fue una figura siempre atada a una especie de atadura con el Ejecutivo, se ha ido separando, se ha ido profesionalizando, hay cambios importantes y con esto pues ya se entra en una ola definitiva en el cual el Ministerio Público no solamente ya queda constitucionalizado, sino con unos niveles de independencia que uno se pregunta cómo podrá, si existen todavía la cultura y los referentes en nuestro sistema para que esto opere adecuadamente. La parte de la independencia prácticamente total del Ministerio Público, en el caso del Procurador General de la República, digamos que es una discusión todavía pendiente, tendrá que definirse, pero indiscutiblemente que hay algunas decisiones en la conformación. El procurador seguirá siendo, y lo dice la Constitución, esta Constitución vigente, seguirá siendo designado por el presidente de la República. Sin embargo, en su accionar, en el accionar del Ministerio Público, se comienzan a establecer algunos cambios que ojalá conduzcan a una próxima reforma a que esta figura de una funcionalidad polémica, precisamente porque depende de la designación del presidente de la República. Sí. Mucha gente lo ve o entiende que debe ser una figura independiente. Sí, bueno, para los fines de aplicación, digamos que tanto autónoma de la ley y no marcadas a veces por elementos de tipo político partidista. Tú sabes, bueno, en los Estados Unidos hay sistema de elección indirecta, pero el Ministerio Público es escogido por elección. Por elecciones, incluso de manera local. Los fiscales pues se votan en sus distintas jurisdicciones.